Bienvenidos a Confesiones de Familia, el canal donde las historias más íntimas y verdaderas encuentran su lugar. Aquí no hay artificios ni finales inventados para complacer. Solo vidas reales, decisiones difíciles y esos momentos que llegan sin anunciarse y que después, cuando uno los mira desde la distancia, comprende que lo cambiaron todo. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Y si ya nos conoces, sabes que cada historia que contamos podría ser la tuya, la de tu vecino, la de alguien que amas y que lleva cargando algo que todavía no ha podido decir en voz alta. Las noches en Puebla tenían una manera particular de instalarse sobre el barrio. No llegaban de golpe, como en otras ciudades donde el sol desaparece sin aviso y la oscuridad toma el mundo con prisa. En Puebla, las noches de ese barrio antiguo del centro llegaban lentamente, como si el día se resistiera a marcharse, dejando en el cielo una franja anaranjada, y después violeta, y después azul oscuro, antes de que las estrellas tuvieran el permiso de aparecer. Era un proceso pausado, casi ceremonioso, que Alma Castellanos llevaba años observando desde la misma ventana de su cocina, la ventana que daba hacia la calle empedrada, donde los gatos del vecindario hacían su ronda nocturna con esa arrogancia tranquila que tienen los animales que saben exactamente a dónde pertenecen. Alma tenía 54 años y llevaba viviendo sola en esa casa desde que su madre murió, 11 años atrás, dejándole en herencia no solo el edificio de paredes gruesas y techos altos, con sus vigas de madera oscurecida por el tiempo, sino también el conocimiento. Un conocimiento que no estaba escrito en ningún libro de texto, que no tenía título universitario ni certificado oficial, pero que había pasado de mano en mano, de voz a voz, de generación en generación dentro de su familia, con la seriedad de lo que se sabe valioso y al mismo tiempo peligroso si se usa mal. El conocimiento de las plantas. No en el sentido superficial de quien ha leído algo sobre medicina natural en una revista, sino en el sentido profundo y casi sacerdotal de quien ha sido iniciada desde niña en ese universo de raíces, hojas, flores y semillas que la tierra produce con una generosidad. Había aprendido qué parte de cada planta concentraba sus propiedades y en qué momento del día y del año debía cosecharse para que esas propiedades estuvieran en su punto más alto. Había aprendido qué combinaciones potenciaban efectos y cuáles los anulaban, qué hierbas podían tomarse diariamente sin consecuencias y cuáles requerían un cuidado extremo, porque la línea entre el remedio y el daño era, en su caso, delgada como un hilo. Todo eso lo había aprendido de su abuela primero y de su madre después, en una cadena de transmisión que se remontaba a generaciones que Alma ya no podía rastrear con certeza, pero que sentía como una raíz propia, parte de lo que era antes de ser cualquier otra cosa. La cocina de su casa era el corazón de todo. Las hierbas colgaban del techo en manojos atados con hilo de yute, ordenadas por familia y por función con un sistema que solo Alma entendía completamente. Los frascos de vidrio oscuro que ocupaban los estantes laterales contenían preparaciones de distintos grados de elaboración. Algunos eran simples secados, otros macerados en alcohol, otros combinaciones más complejas que habían requerido días de proceso y que Alma guardaba con la cautela de quien sabe que lo que tiene entre las manos merece respeto. El aroma de la cocina era imposible de describir de manera simple, era una mezcla que cambiaba según la hora del día, según lo que estuviera preparando, según la humedad del aire, pero que siempre tenía como base algo terroso y antiguo, un olor que hacía pensar en bosques y en lluvia y en cosas que existieron mucho antes de que los seres humanos inventaran la manera de empaquetar y etiquetar todo. Muchos vecinos del barrio llamaban a su puerta con regularidad. Los había de todo tipo. Estaban los que llegaban con vergüenza, casi disculpándose por preferir sus hierbas a las pastillas de la farmacia, como si necesitaran justificar una elección que en el fondo les parecía más natural que la alternativa, pero que la modernidad les había enseñado a ver con cierta desconfianza. Estaban los que llegaban con la confianza absoluta de quien ha comprobado algo muchas veces y ya no necesita convencerse, los que contaban sus síntomas con el mismo detalle con que le hablarían a un médico y esperaban de Alma la misma seriedad, que ella siempre les daba. Estaban los jóvenes que llegaban enviados por sus madres y estaban los que llegaban con algo que no podía tratarse con ninguna hierba del mundo, porque lo que tenían no era del cuerpo sino del alma.
y a esos Alma los escuchaba con la paciencia de alguien que sabe que a veces ser escuchado es ya la mitad del remedio. Para el insomnio, tenía una mezcla suave de valeriana con pasiflora y una pequeña cantidad de lúpulo que sabía exactamente en qué proporción usar para que el efecto fuera relajante sin ser pesado. Para la ansiedad cotidiana tenía una combinación de toronjil con tila y algo más que variaba según la persona. Porque Alma había aprendido que los remedios más efectivos son los que se adaptan a quien los recibe y no al revés. Para los dolores de cabeza tensionales, para los malestares digestivos, para las gripes que no terminaban de irse, para la tristeza que a veces se instala en el cuerpo con síntomas físicos, Alma tenía algo. No siempre una cura. A veces solo un alivio. A veces solo acompañamiento. Pero siempre algo. Sin embargo, había una preparación que guardaba de manera diferente a todas las demás. Estaba al fondo del cajón más viejo de la cocina, el que tenía la manija de bronce desgastada, que chirriaba ligeramente al abrirse con un sonido que Alma asociaba desde niña con algo solemne, casi ritual. Dentro de ese cajón, envuelta en una tela roja que su abuela había teñido con plantas de temporada, según una práctica que ya pocos recordaban, había una bolsa pequeña que contenía una mezcla de hierbas, cuyo origen Alma nunca había podido rastrear del todo. Su abuela le había enseñado a prepararla con una seriedad diferente a todo lo demás. No con miedo, pero sí con una gravedad que hacía entender que lo que se estaba transmitiendo no era solo una receta, sino una responsabilidad. Le había explicado cada componente con una precisión meticulosa, indicando cantidades exactas, temperaturas específicas, tiempos de reposo que no debían variarse ni un minuto. Le había dicho que aquella mezcla debía guardarse solo para casos en que ya no hubiera ninguna otra opción, en que la esperanza fuera tan escasa que el riesgo de usarla quedara justificado por la ausencia de alternativas. Y le había dicho algo más, algo que Alma no había comprendido del todo entonces, pero que guardó en la memoria con la fidelidad de quien intuye que hay cosas que se comprenden solo con el tiempo. Algo más difícil de nombrar y más difícil todavía de tratar con cualquier medicina convencional. Algo que tenía que ver con la voluntad de seguir, con ese impulso misterioso y fundamental que hace que un organismo decida, en algún nivel que no es consciente ni deliberado, si va a luchar o si va a rendirse. Alma no había entendido esas palabras cuando las escuchó por primera vez. Las había archivado en ese lugar de la mente, donde uno guarda las cosas que no comprende, pero que tampoco quiere desechar. Y durante los años que siguieron, mientras aprendía y practicaba y atendía a sus vecinos y perfeccionaba su conocimiento de las plantas, esa bolsa roja había permanecido en el cajón sin ser abierta. No porque Alma no hubiera tenido casos difíciles. Los había tenido. Sino porque siempre había encontrado otra manera, siempre había habido alguna alternativa, siempre había algo más que intentar antes de llegar a ese último recurso que su abuela había descrito con tanta solemnidad. Hasta aquella noche. La lluvia había comenzado a caer sobre Puebla con esa insistencia lenta y fría del otoño avanzado, cuando el agua ya no llega con la generosidad del verano, sino con una austeridad que parece decir que lo que va a entregar es lo estrictamente necesario y nada más. Las calles empedradas brillaban bajo los faroles con ese reflejo fragmentado que tiene el agua sobre las piedras irregulares, y el sonido de la lluvia en los techos de teja era uno de esos sonidos que Alma amaba sin poder explicar completamente por qué. Quizás porque su abuela también lo amaba, y lo había dicho tantas veces que el amor por ese sonido había terminado siendo también herencia. Eran casi las 12 de la noche. Alma había apagado ya la mayoría de las luces de la casa y estaba sentada en la silla de la cocina con una taza de manzanilla tibia entre las manos, mirando la lluvia por la ventana con esa disposición contemplativa que tienen los momentos de soledad cuando son elegidos y no impuestos. Cuando uno decide estar consigo mismo, no porque no haya alternativa, sino porque en ese silencio habitado hay algo que alimenta.
Los golpes en la puerta llegaron de repente y con una urgencia que no dejaba espacio para interpretaciones tranquilizadoras. No eran los golpes deliberados de alguien que espera pacientemente una respuesta. Eran golpes que contenían adentro de sí mismos algo que se parecía al pánico, repetidos con una cadencia irregular que hablaba de manos que no podían controlarse del todo, de un cuerpo que había llegado al límite de lo que podía contener. Alma dejó la taza sobre la mesa y fue a abrir la puerta. Esteban Morales llevaba viviendo frente a su casa desde hacía 15 años. Era un hombre de unos 45, carpintero de oficio, de esos que trabajan con las manos con una maestría callada que no necesita ser anunciada para ser evidente. Alma lo había visto crecer como vecino en el barrio, había visto pasar sus tiempos buenos y sus tiempos difíciles con esa perspectiva particular que da la cercanía sin intimidad, que es la relación más honesta que existe entre vecinos que se respetan. Lo había visto enviudar 4 años atrás cuando su esposa murió de algo que los médicos no habían detectado a tiempo, y lo había visto rehacerse de esa pérdida con la lentitud y la dignidad de los hombres que no saben pedir ayuda, pero que tampoco se rinden. Lo que había en la puerta aquella noche no era el hombre que Alma conocía. O más bien, era ese hombre pero vaciado de todo lo que lo hacía reconocible. La postura siempre firme estaba doblada hacia adentro como si cargara un peso físico. Los ojos, que Alma recordaba como ojos atentos y directos, estaban hinchados y sin foco, con esa mirada que tiene la gente cuando ha llorado hasta que ya no queda más llanto, y lo único que resta es una especie de vacío húmedo. Las manos de carpintero que sabían cortar y ensamblar y lijar con precisión, temblaban ligeramente de una manera que no era de frío. Alma supo antes de que él pudiera decir nada, porque llevaba meses sabiendo, como lo sabía todo el barrio, aunque nadie hablara de ello de manera directa, porque había cosas que el barrio procesaba en silencio. Lucía tenía una enfermedad en la sangre, un nombre largo y complicado que Alma había investigado en los libros que tenía, una enfermedad que los médicos del hospital regional conocían, pero que no podían tratar con los recursos disponibles ahí, que requería tratamientos costosos y especializados que Esteban no podía pagar completamente aunque lo había intentado todo, aunque había vendido la camioneta y había pedido prestado a todo el que quiso escucharlo, y había trabajado jornadas dobles durante meses hasta que el cuerpo también empezó a mandarle señales de advertencia. La niña llevaba semanas sin poder levantarse de la cama. Los médicos habían dicho, con esa crueldad compasiva que a veces tienen los diagnósticos cuando ya no hay más que decir, que lo que quedaba era esperar. Que podía ser semanas o podían ser meses, que cada persona respondía de manera diferente, que lo mejor era que estuviera cómoda y acompañada. Palabras que eran verdad y que al mismo tiempo eran la cosa más devastadora que un padre puede escuchar sobre su hija. Todo eso Alma lo sabía. Y mientras miraba a Esteban, en el umbral de su puerta, empapado de lluvia y de algo que era más que lluvia, entendió con una claridad que no le dejaba escapatoria que había llegado el momento que siempre había esperado sin querer que llegara. El momento para el que su abuela la había preparado no con entusiasmo sino con responsabilidad. El caso en que ya no había otra opción. El punto donde la esperanza convencional se había agotado y lo único que quedaba era esa otra cosa que su abuela no había podido nombrar con exactitud, pero que había transmitido con la seriedad de lo que se sabe verdadero, aunque no se pueda demostrar. Alma permaneció en el umbral durante unos segundos, que fueron más largos de lo que indicaba el reloj. Sentía el peso de lo que estaba a punto de decidir con una nitidez que era casi física. No era miedo exactamente, aunque había algo de miedo. Era más bien la sensación de estar parada frente a una puerta que, una vez abierta, no tenía regreso posible. No porque la preparación pudiera hacer daño, de eso estaba razonablemente segura, sino porque abrir ese cajón era también abrir algo más íntimo y más antiguo, era asumir una continuidad con su abuela, y con todo lo que ella le había enseñado, que implicaba una responsabilidad de la que durante años había podido mantenerse a cierta distancia prudente. Hizo pasar a Esteban. Le sirvió algo caliente, no el té que iba a preparar sino simplemente agua con canela, lo primero y lo más simple,
porque a veces lo más simple es lo que hace falta primero. Lo dejó sentarse en la silla de la cocina que era la más cómoda, la que tenía cojines que Alma había cosido con retazos de tela de colores. Lo observó envolver las manos en torno al vaso con una desesperación que era también gratitud por ese pequeño calor inmediato en las palmas. Luego se acercó al cajón viejo. Lo abrió con el sonido familiar del chirrido de la manija de bronce y sintió el aroma que salió de adentro golpearla con una intensidad que no esperaba, quizás porque hacía tanto tiempo que no abría ese cajón que había olvidado la fuerza particular de ese olor, algo oscuro y dulce y terroso al mismo tiempo, algo que no se parecía a ninguno de los otros aromas de su cocina, sino que era completamente propio, completamente singular, como si las plantas de esa mezcla hubieran guardado su esencia concentrada durante años, esperando exactamente este momento. Tomó la bolsa roja con las 2 manos. La llevó a la mesa de trabajo y la colocó sobre la madera con una delicadeza que Esteban observó sin comprender del todo, pero que de alguna manera lo aquietó un poco, porque había algo en los movimientos de Alma que hablaba de certeza, y la certeza en los momentos de terror tiene un efecto calmante que no requiere explicación. El proceso de preparación fue largo. Más largo que cualquier otro té de los que Alma preparaba habitualmente. No porque los pasos fueran numerosos, sino porque cada uno requería una atención completa que no admitía apresuramientos. La temperatura del agua tenía que alcanzar un punto específico, no hervida sino cerca del hervor, con ese movimiento leve de burbujas pequeñas que en el mundo de las hierbas tiene un nombre preciso y una importancia real. Las proporciones debían respetarse con exactitud porque su abuela había sido explícita en ese punto. Había dicho que en esa preparación en particular el exceso no producía más efecto sino el efecto contrario, que la virtud estaba en la justa medida y que la justa medida requería atención. El tiempo de reposo era de 12 minutos exactos. Alma lo cronometró con el mismo reloj pequeño de cocina que su madre había usado antes y su abuela antes de su madre, un reloj mecánico de cuerda que marcaba los segundos con un tic-tac deliberado que en el silencio de esa cocina sonaba amplificado, casi solemne, como si el tiempo mismo estuviera siendo más explícito que de costumbre sobre su transcurso. La lluvia seguía cayendo afuera. El vapor de la preparación llenaba la cocina con ese aroma particular que Alma había olvidado pero que ahora, inhalándolo de nuevo, le traía de regreso las manos de su abuela moviéndose sobre las mismas plantas en la misma secuencia. Le traía de regreso la voz, diciendo cosas que entonces no comprendía del todo, pero que ahora resonaban con una claridad nueva, como si el tiempo hubiera hecho el trabajo de traducción que la experiencia directa no había podido hacer entonces. Cuando los 12 minutos terminaron, Alma coló la preparación con un trapo de algodón fino, no con el colador metálico que usaba para otras cosas, porque su abuela había sido específica también en ese punto. El metal cambiaba algo en la composición final, algo que no podía medirse con instrumentos modernos, pero que las manos y la lengua podían detectar si uno sabía lo que estaba buscando. Vertió el líquido resultante en un frasco de vidrio oscuro con tapa de corcho y lo sostuvo frente a la luz de la cocina durante un momento. El té era de un color entre ámbar y marrón profundo, con un brillo particular que no era exactamente transparencia, pero tampoco opacidad. Algo intermedio que Alma no podía describir con precisión, pero que reconocía como correcto, como lo que debía ser, como la señal de que había seguido el proceso de la manera adecuada. Lo envolvió en un paño de lana y se lo entregó a Esteban con instrucciones precisas. Que Lucía lo tomara tibio, no frío ni caliente. Que lo tomara en pequeños sorbos, despacio, sin apurar. Que fuera en la mañana, con el primer momento del día, antes de que el cuerpo estuviera expuesto a otras cosas. Que no le dijera que era un remedio, que se lo presentara simplemente como algo para hacerla sentir bien, porque había cosas que funcionaban mejor cuando la mente no las catalogaba de antemano. Y que después, sin importar lo que ocurriera o no ocurriera, Esteban la llamara.
Esteban tomó el frasco con las mismas manos que habían estado temblando y que ahora, por alguna razón, temblaban menos. Lo sostuvo contra el pecho un momento, como si el calor que irradiaba pudiera pasar a través del vidrio y del paño de lana y llegar directamente a algo que necesitaba calor. Luego salió bajo la lluvia. Y Alma cerró la puerta y se quedó sola en la cocina con el cajón todavía abierto, y el olor todavía presente en el aire y una sensación en el pecho que era varias cosas al mismo tiempo. Alivio de haber hecho lo que debía hacerse, miedo de lo que podría ocurrir. Incertidumbre sobre si lo que acababa de dar era realmente lo que esa niña necesitaba, o si era simplemente lo único que ella, Alma, tenía para ofrecer cuando ya no había nada más. No durmió. Lo intentó durante un rato, acostada en su cama con los ojos abiertos, mirando el techo donde las sombras de la lluvia creaban patrones que cambiaban constantemente. Se levantó 2 veces a beber agua. Caminó por el pasillo de la casa con esa caminata circular e inútil que uno hace cuando la mente está demasiado activa para el cuerpo y el cuerpo demasiado cansado para la mente. Se sentó otra vez en la silla de la cocina y escuchó la lluvia que iba disminuyendo lentamente hasta convertirse en un goteo esporádico sobre las tejas. Pensó en su abuela. Pensó en todas las cosas que esa mujer le había enseñado y en las cosas que nunca había podido enseñarle, porque la muerte llegó antes de que hubiera tiempo para todo. Pensó en lo poco que uno puede transmitir de verdad de una generación a otra, lo mucho que se pierde en la traducción entre lo que uno sabe y lo que puede decirse con palabras, y lo mucho que queda flotando en un espacio intermedio que no es silencio sino algo más parecido a un idioma que solo algunos pueden escuchar. Pensó en Lucía, una niña de 11 años que Alma había visto crecer desde que era un bebé que Esteban cargaba orgulloso en los brazos con esa torpeza emocionada de los padres primerizos. Una niña que corría por la calle empedrada con otras niñas del barrio y que saludaba a Alma cada vez que la veía con una sonrisa franca y sin cálculo, de esas sonrisas que los niños dan sin saber que las están dando porque todavía no han aprendido a administrar la amabilidad. Una niña que ahora llevaba meses en una cama que se había vuelto el límite de su mundo. La que no había comprendido cuando la escuchó. La que había guardado sin saber bien por qué. Algunas curas no nacen de las hierbas, sino de la esperanza que devuelve las ganas de vivir. Pensó en esas palabras con la misma atención con que una persona mira un cuadro que ha tenido en la pared durante años y que de repente, en un momento diferente, desde un ángulo diferente, con una luz diferente, revela algo que siempre estuvo ahí, pero que los ojos no habían tenido la disposición de ver. Quizás su abuela no había sido mística ni misteriosa al decir eso. Quizás había sido simplemente precisa. Quizás había sabido, con la claridad de alguien que pasó décadas observando cuerpos y almas, y la relación compleja y todavía parcialmente inexplicada entre los dos, que la voluntad de vivir no es un concepto abstracto, sino algo que sucede en el cuerpo de maneras que la ciencia comienza apenas a comprender. Que cuando una persona siente que alguien se moviliza por ella, que alguien sale bajo la lluvia de medianoche a golpear la puerta de una vecina, que alguien saca una bolsa guardada con celo durante años y la abre precisamente por ella, algo en ese organismo recibe ese mensaje de una manera que no pasa por las palabras ni por el entendimiento consciente. Que el amor, cuando se convierte en acción desesperada y concreta, puede hacer en el cuerpo lo que ningún frasco de vidrio con hierbas oscuras podría hacer por sí solo. Pero también pensó que quizás las plantas ayudaban, porque las plantas también eran reales. Porque el conocimiento acumulado en esa bolsa roja era real, había pasado por manos que lo usaron con intención y con cuidado durante generaciones. Y ese tipo de conocimiento no se acumula sin razón. Y porque quizás la separación entre lo que el cuerpo necesita y lo que el alma necesita era menos nítida de lo que la modernidad quería creer. Quizás las dos cosas se alimentaban mutuamente de maneras que no cabían en ningún diagnóstico, pero que eran igualmente reales, igualmente presentes, igualmente poderosas cuando se daban en el momento preciso y de la manera precisa. El amanecer llegó con un cielo lavado y frío.
Las nubes de la noche habían dejado el aire con esa limpieza particular que tiene después de la lluvia intensa, un aire que entra en los pulmones de manera diferente, más nítido, como si hasta respirar fuera más fácil. Alma lo notó cuando abrió la ventana de la cocina para dejar entrar esa primera luz de la mañana, que era todavía más gris que amarilla, pero que ya era luz, ya era día, ya era el otro lado de la noche más larga que había tenido en mucho tiempo. Preparó café. Lo tomó de pie frente a la ventana, mirando la calle que comenzaba a despertar con su ritmo habitual. El panadero que abría la reja metálica de su local con el mismo ruido de siempre, los primeros pasos apresurados de alguien que madrugaba para algo, las palomas que bajaban de los techos a buscar lo que hubiera quedado en la calle después de la noche. Y entonces pasó la ambulancia. Las luces rojas iluminaron la pared de la cocina, desde afuera con ese barrido repetido que tiene algo de alarma y algo de máquina que no sabe que asusta, que cumple su función mecánicamente sin considerar el efecto que produce en quien lo ve desde adentro de una casa, donde se ha pasado la noche esperando exactamente algo así. El corazón de Alma hizo algo que no era exactamente un salto, sino más parecido a detenerse un momento, y luego volver a funcionar con una irregularidad que ella, que conocía bien los ritmos del cuerpo, reconoció como miedo puro y simple. La ambulancia pasó sin detenerse. Siguió calle abajo, sus luces alejándose hasta desaparecer en la esquina, y Alma se quedó con el café en la mano, y el corazón todavía recuperándose de esos segundos de paralización, intentando calcular si la dirección hacia la que había ido la ambulancia coincidía con la casa de Esteban, o si era hacia otro lugar del barrio, si había algo en esa visión que debía interpretarse, o si era simplemente lo que era, una ambulancia cruzando una calle, algo que ocurría todos los días en cualquier ciudad, sin que tuviera necesariamente nada que ver con uno. Nadie llamó a su puerta. Las horas de la mañana avanzaron con una lentitud que Alma no intentó disimular. Abrió la tienda como siempre, atendió a las personas que llegaron, habló de lo que había que hablar y tomó nota de lo que había que tomar nota. Pero todo eso ocurrió en una capa superficial de su atención, mientras por debajo corría sin parar el pensamiento sobre Lucía y sobre el frasco de vidrio, y sobre si había hecho lo correcto, y sobre qué significaría que hubiera hecho lo incorrecto. A veces la mente humana tiene esa capacidad terrible de construir los peores escenarios con una eficiencia que no tiene cuando intenta imaginar las mejores posibilidades. Alma imaginó a los médicos haciendo preguntas. Imaginó a Esteban teniendo que explicar de dónde había venido aquel té. Imaginó el tipo de conversaciones que podían derivarse de eso. El tipo de miradas que la gente lanzaba a las personas como ella cuando algo salía mal. Esa combinación de culpa y superstición y búsqueda de explicaciones que a veces convertía a las curanderas en chivos expiatorios con una velocidad que a Alma siempre le había parecido tan injusta como predecible. Y debajo de todo ese miedo práctico y concreto había otro miedo más íntimo y más antiguo, el de haber fallado, el de haber sacado la bolsa roja y haber preparado el té con toda la precisión que le había enseñado su abuela y haber hecho lo mejor que podía hacer y que aún así no hubiera sido suficiente. Porque a veces no hay suficiente. A veces los cuerpos deciden algo que ninguna planta ni ningún médico ni ningún amor puede contrarrestar. Y esa decisión, aunque nadie la entienda, es también válida y real y tiene que ser respetada aunque duela como pocas cosas duelen. 12 horas después de que Esteban había salido bajo la lluvia con el frasco envuelto en lana, alguien golpeó la puerta de Alma. El sonido era diferente al de la noche anterior. Menos urgente, menos irregular. Pero había algo en él, una intensidad diferente, que hizo que Alma se levantara de la silla donde había estado sentada fingiendo leer un libro durante los últimos 40 minutos y llegara a la puerta con una prisa que no alcanzó a decidir conscientemente. Esteban estaba en el umbral. Lloraba.
Pero algo era completamente diferente de la noche anterior, algo que Alma identificó en los primeros segundos antes de que su mente pudiera procesar los detalles específicos. La dirección del llanto era diferente. El llanto de la noche anterior había sido hacia adentro, una implosión de dolor que hacía a ese hombre más pequeño, que lo hundía. El llanto de ahora iba hacia afuera, era expansivo, era el tipo de llanto que ocurre cuando algo demasiado grande para el pecho intenta salir por los ojos porque no hay otra salida. Era el llanto de quien ha recibido algo que no esperaba recibir. Alma no necesitó que dijera nada para entender la dirección de esa noticia. Pero esperó. Le hizo pasar, le ofreció la silla de los cojines de colores, le puso otro vaso de agua con canela entre las manos, y esperó con la paciencia de alguien que sabe que ciertas cosas necesitan el tiempo que necesitan para poder ser dichas. Lucía había despertado esa mañana diferente. No curada. Eso Alma lo entendió enseguida y fue lo primero que verificó con la mirada antes de permitirse sentir nada, porque la diferencia entre una mejoría y una cura era crucial y ella no quería confundirlas. Pero sí diferente. Había pedido comer. Después de semanas en que cualquier alimento le resultaba una imposición que el cuerpo rechazaba, había despertado con algo que parecía hambre real, genuina, el tipo de hambre que viene de un cuerpo que está buscando recursos, porque está haciendo algo con ellos. Había logrado sentarse en la cama sin ayuda. Eso Esteban lo dijo con una especificidad que Alma comprendió bien, porque cuando alguien lleva mucho tiempo sin poder hacer algo que antes hacía sin pensar, la primera vez que vuelve a poder hacerlo tiene una enormidad que desde afuera puede parecer pequeña, pero que desde adentro, para quien ha estado mirando esa imposibilidad día tras día, es como ver mover una montaña. Los médicos que habían ido esa mañana, los mismos que semanas atrás, habían dicho que lo único que quedaba era esperar. Habían encontrado en los valores de esa mañana algo que no correspondía a la trayectoria que los análisis venían mostrando. No una recuperación dramática. Los médicos habían dicho que era posible que los tratamientos anteriores estuvieran mostrando un efecto retardado, que el cuerpo a veces sorprendía de esta manera, que había que esperar y ver, que una mañana mejor no significaba necesariamente nada definitivo, pero que sí, que la niña parecía estar mejor y que eso era lo que importaba en ese momento. No habían preguntado nada sobre el té. Quizás Esteban no les había mencionado nada. O quizás lo había mencionado y los médicos habían reaccionado de la manera en que los médicos reaccionan cuando les hablan de remedios de hierbas, con una condescendencia amable que les permitía no tomarlo en cuenta sin decirlo explícitamente. En cualquier caso, el té de Alma no era parte de la explicación oficial, y Alma no tenía manera ni tampoco la necesidad de saber qué parte había correspondido a qué. Lo que sí sabía era que Lucía había pedido comer, que se había sentado sola, que había sonreído. Y eso era real independientemente de todo lo demás. En los días que siguieron, la noticia se fue extendiendo por el barrio de la manera en que se extienden las noticias en los barrios donde la gente se conoce hace mucho tiempo. Sin prisa pero sin pausa, de boca en boca, con el tipo de precisión que tienen los rumores cuando son verdaderos y el tipo de ornamentación que les agregan quienes los transmiten, y que con el tiempo hace que la historia original sea más grande de lo que fue, pero no necesariamente más falsa, porque a veces las amplificaciones capturan una verdad esencial que el hecho puro no puede contener. La gente decía que Lucía estaba mejorando, que algo había ocurrido esa noche de lluvia, que Alma había preparado algo especial. Los detalles variaban según quién contaba, pero el núcleo era ese. La niña que estaba muriendo había pedido comer, se había sentado sola, había sonreído. Alma escuchaba esas versiones con una sensación mixta. Porque por un lado sentía la satisfacción real de saber que había hecho bien en abrir ese cajón, de que la decisión tomada en el umbral de la puerta, bajo la lluvia, había sido la correcta, de que lo que su abuela le había enseñado con tanta seriedad durante años había tenido sentido y tenía valor y merecía la confianza que ella le había depositado. Eso era innegable y lo sentía con una calidez que no necesitaba ser exhibida para ser real. Pero por otro lado sentía también la incomodidad de quien sabe que la versión que circula por el barrio, aunque no sea mentira, tampoco es toda la verdad. Porque la historia de lo que había ocurrido esa noche
era más compleja de lo que cabía en los resúmenes del barrio. No era solo las hierbas. No era magia ni milagro en el sentido que la gente usaba esas palabras cuando quería decir algo inexplicable. Era algo que Alma estaba empezando a comprender de una manera más completa, ahora que podía pensar en ello con la distancia de los días transcurridos. Una noche, varios días después de la visita de Esteban, Alma sacó el cuaderno viejo de su abuela. Era un cuaderno de tapas duras, que olía a papel antiguo, y a algo más que no era exactamente olor, sino más bien la sensación de estar tocando tiempo acumulado. Las páginas estaban llenas de la letra apretada de su abuela, una letra que inclinaba hacia la derecha con una determinación que decía mucho sobre el carácter de quien la había escrito. Había recetas, notas sobre plantas, observaciones sobre pacientes escritas, sin nombres sino con descripciones, que preservaban la intimidad mientras documentaban el conocimiento, advertencias sobre combinaciones peligrosas, preguntas sin responder que su abuela había dejado abiertas quizás, porque entendía que no todas las preguntas merecen ser cerradas. Alma lo leyó durante horas. No buscando nada en particular, o quizás buscando todo, esa comprensión más completa que a veces llega cuando uno deja de buscar con urgencia y simplemente lee, simplemente escucha, simplemente está presente con lo que está frente a uno. Y entonces encontró la frase. La había escuchado de la boca de su abuela tantas veces que creía haberla comprendido. Pero verla escrita con esa letra inclinada hacia la derecha, en medio de anotaciones sobre casos específicos y observaciones sobre plantas y preguntas sin responder, le dio una dimensión nueva. Estaba marcada varias veces con tinta oscura, como si su abuela la hubiera subrayado en distintos momentos de su vida, cada vez que leía el cuaderno, y esa frase le parecía más verdadera que la vez anterior. Algunas curas no nacen de las hierbas, sino de la esperanza que devuelve las ganas de vivir. Alma leyó esa frase y pensó en Esteban saliendo bajo la lluvia con el frasco envuelto en lana. Pensó en lo que ese gesto le había dicho a Lucía, aunque nadie le hubiera explicado nada, aunque la preparación le hubiera sido presentada como algo simple para hacerla sentir bien. Pensó en el lenguaje que no pasa por las palabras sino por las acciones, ese idioma que los cuerpos entienden aunque las mentes no lo procesen conscientemente. El idioma que dice a alguien que importa, que su vida importa, que hay personas que se mueven por ella en medio de la noche bajo la lluvia porque la posibilidad de su pérdida es inaceptable. Pensó en cuántas personas dejaban de luchar no porque sus cuerpos no pudieran seguir, sino porque algo más profundo que el cuerpo había recibido el mensaje equivocado. El mensaje de que la lucha no valía la pena. El mensaje de que nadie se movía bajo la lluvia por ellas. El mensaje de que el mundo seguiría igual con o sin su presencia. Y pensó en cuántas veces ese mensaje llegaba sin que nadie lo enviara intencionalmente, simplemente como resultado de la distancia y el cansancio, y la vida que sigue, y la gente que se ocupa de sus propias cosas y pierde la cuenta de lo que sus silencios dicen. Cerró el cuaderno con cuidado. Lo colocó de vuelta en el lugar donde siempre había estado, en el estante alto de la cocina, junto a los otros libros que su abuela y su madre habían dejado, y se quedó quieta un momento con las manos sobre la tapa de cartón duro, sintiendo el peso de lo que había dentro no como kilos sino como años, como vidas, como ese tipo de conocimiento que no puede digitalizarse ni resumirse ni transmitirse de otra manera que no sea con tiempo, y con cercanía, y con la disposición de estar presente en los momentos que importan. Semanas después, Lucía volvió a caminar por las calles del barrio. Alma la vio desde la ventana de su cocina, la misma ventana desde la que llevaba años mirando las noches llegar sobre Puebla. La niña caminaba despacio, todavía con una fragilidad que era visible, con Esteban a su lado sosteniendo su mano con esa mezcla de cuidado y contención que tienen los padres cuando acompañan a alguien que saben que debe moverse pero a quien también quieren proteger de cualquier tropiezo. Algunos vecinos salieron a la puerta de sus casas cuando vieron pasar a la niña. No hicieron grandes aspavientos. No hubo música ni aplausos. Solo personas paradas en sus umbrales, mirando con esa expresión particular que tiene la gente cuando está presenciando algo que saben que merece ser visto con atención y sin ruido.
El panadero que salía a barrer dejó la escoba apoyada contra la pared y se quedó quieto. La señora del cuarto, que siempre estaba asomada a su ventana, dejó de estar asomada y bajó, algo que Alma no recordaba haberla visto hacer. Las niñas que antes corrían con Lucía por esa misma calle empedrada se detuvieron al verla y algo pasó entre ellas, una corriente silenciosa de reconocimiento y alivio que no necesitó palabras. Alma no salió. Se quedó en su ventana, sosteniendo una taza de té que ya estaba frío porque lo había olvidado mientras miraba. Observó a Lucía caminar por su calle con esa lentitud que era también una forma de presencia, una manera de estar completamente en ese lugar y en ese momento sin prisa ni distracción, con la atención plena que uno le dedica a las cosas que sabe que ha estado a punto de perder. Y pensó en su abuela. Pensó en que quizás lo que esa mujer le había transmitido no era solo el conocimiento de las plantas, sino algo más difícil de nombrar y más difícil todavía de enseñar. La comprensión de que cuidar a otra persona es siempre un acto que ocurre en varios niveles al mismo tiempo. Que el té que uno prepara lleva adentro no solo las propiedades de las hierbas, sino también el tiempo que tomó aprenderlas, la intención con que se eligieron, el cuidado con que se combinaron, y sobre todo la historia de las manos que las han preparado antes, y que de alguna manera siguen presentes en el gesto de quien las prepara ahora. Que cuidar, en el sentido más profundo de la palabra, era también hacer que el otro supiera que su existencia tenía un peso, que su presencia era notada y valorada, y que su ausencia sería sentida de una manera que no podía compensarse simplemente siguiendo adelante. Que a veces las personas necesitaban exactamente eso para poder hacer lo que sus cuerpos necesitaban hacer. Creer que valía la pena el esfuerzo. Creer que del otro lado de ese esfuerzo había algo, alguien, una razón que era más grande que el dolor del momento presente. Alma terminó el té frío de pie frente a la ventana y luego fue a la cocina a preparar uno nuevo. Abrió el cajón viejo con el sonido del chirrido familiar de la manija de bronce, no para sacar la bolsa roja, sino simplemente para verificar que seguía ahí, que el conocimiento seguía ahí, que la cadena que iba de su abuela a su madre y de su madre a ella, y que algún día debería pasar a otras manos, seguía intacta y disponible para el próximo momento en que alguien llegara bajo la lluvia de medianoche con las manos temblando y los ojos vacíos y sin otra alternativa que tocar la puerta de alguien que quizás, solo quizás, tenía algo que ofrecer. Cerró el cajón. Puso agua a calentar. Y escuchó, desde afuera, el sonido de una niña caminando despacio por una calle empedrada, mientras el barrio la miraba en silencio con la reverencia callada de quienes saben que están viendo algo que merece ser visto. Hay cosas que la medicina puede medir y hay cosas que no. Hay recuperaciones que los análisis explican y recuperaciones que los análisis solo pueden registrar sin poder decir de dónde vienen. Hay cuerpos que encuentran el camino de regreso cuando alguien, en el momento preciso, les dice de la única manera que realmente llega que su existencia importa, que hay razones para el esfuerzo, que no están solos en esa oscuridad que a veces parece no tener salida. Las hierbas ayudan.
El conocimiento acumulado durante generaciones tiene un valor que no debería subestimarse. Pero la esperanza, esa cosa frágil e irreemplazable que a veces solo necesita un frasco envuelto en lana y unos pasos bajo la lluvia para despertar en alguien que la había perdido. La esperanza sigue siendo el ingrediente más antiguo y más poderoso de todos. El que ningún laboratorio ha logrado sintetizar. El que no tiene dosis ni contraindicaciones ni caducidad. El que funciona mejor cuando alguien lo entrega sin cálculo, sin garantías, con las manos temblando bajo la lluvia de medianoche, porque no le queda otra cosa que dar y eso, exactamente eso, es suficiente. Si esta historia llegó hasta algo que llevas guardado, si te recordó a alguien que conoces o te movió a hacer algo que llevas postergando, te pedimos que dejes tu like. Ese pequeño gesto nos ayuda a que más personas encuentren estas historias cuando más las necesitan. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cuéntanos si alguna vez viviste algo parecido, si conoces a alguien como Alma, si hay una puerta que golpearías de madrugada o alguien que golpearía la tuya. Suscríbete a Confesiones de Familia y acompáñanos en cada historia. Porque las historias que más importan son las que nadie inventa, las que simplemente ocurren, a veces bajo la lluvia, a veces en silencio, a veces justo a tiempo.